significa precisamente más cultura y más arte. Hola a todos, qué placer volver a saludarlos en una nueva emisión del Sábado del Libro Virtual, espacio que organiza el Instituto Cubano del Libro en colaboración con el estudio Crear TV del Ministerio de Cultura. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Tania Elena Hernández León, comunicadora de la editorial Arte y Literatura, quien nos estará comentando sobre una novela muy interesante de un escritor japonés. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio, que es uno de los espacios más importantes y más queridos del Instituto para presentar libros. Pues hoy la editorial Arte y Literatura se complace de presentar a un autor japonés cuyo nombre es Keiichiro Hirano, con una novela, una de las novelas más importantes que tiene, que se titula Cierto Hombre. Decir que Keiichiro Hirano es uno de los autores japoneses más importantes de la contemporaneidad, un autor que ha obtenido varios reconocimientos y premios tanto en Japón como fuera de Japón. Por ejemplo, ostenta el mayor galardón literario que se da en Japón, que es el premio Akutagawa. Lo obtuvo con solo 23 años, cuando aún era estudiante de Derecho, y lo convirtió en el escritor más joven en obtener este premio, algo que es significativo. A partir de ahí, su carrera ha tenido como un vuelo bastante alto, tiene ya casi 20 novelas publicadas, con reconocimiento la mayoría, con premios, algunas llevadas al cine. Y en el caso de la que te traemos hoy en particular, que es Cierto Hombre, decir que es una novela interesante, una novela que tiene elementos de suspenso, que sabemos que a nuestros lectores, al lector cubano, le gusta mucho el suspenso, la intriga, los enredos. Es una novela que trata sobre la complejidad de la psicología humana, sobre todo en la interrelación, en las familias, en el trabajo, en los diferentes medios donde el ser humano está. Y todo esto a través de la trama, el eje del personaje de una mujer, Rie, que pierde a su esposo, con el que también tenía una hija, en un accidente laboral, en un trágico accidente laboral. Un año después de su muerte, ella decide contactar a la familia de su difunto esposo y descubre que el nombre y apellido que él le había dado, por el que ella lo conocía, no coincidía con su esposo. O sea, que él había tomado la identidad de alguien más. Imagínense esta mujer cómo quedaría perpleja, consternada, desolada al saber que el hombre con el que había vivido además una familia, una hija, no era quien había dicho ser todo este tiempo. Y me gustaría, si me permiten, leer 3 líneas que describen ese estado de desolación y desesperanza en que se encontraba Rie después de esta novedad. Cada vez que Rie se enfrentaba a la fotografía de su difunto esposo sobre el altar budista, no encontraba ningún nombre con el cual dirigirse a él y se le quedaba mirando fijamente a los ojos. Sentía que el engaño, cuanto más elaborado, más se alejaba del original, y que en eso consistía la honestidad del engaño. Muy interesante esto que nos comentas, Tania. También tengo entendido que en esta novela el autor desarrolla el concepto de que los seres humanos somos individuales, no individuales. ¿Qué pudieras comentarnos acerca de esto? Sí, qué bueno que tocas esto, porque ya había dicho que es un autor importante, que es una excelente novela, pero una de las cosas más interesantes que tiene, además de la forma particular de narrar de Keiichiro, es precisamente que este autor desarrolla el concepto de que el ser humano es individual. Esto no es más que la capacidad que tiene el ser humano de mutarse, de transmutar, de cambiar según las circunstancias. Para él esto es incluso algo inherente, algo que el ser humano puede o no controlar, que te permite aún en la adversidad mayor tomar una respuesta, o sea, ser diferente también en diferentes escenarios. Y además de este concepto en el libro propiamente, como lector, cuando te enfrentas a él, descubres que cada personaje y cada situación se te muestra constantemente. Y en una primera lectura, en un primer momento, tú dices, bueno, me está volviendo a decir lo que... No, no te está volviendo a decir, se está volviendo a decir incorporando algo muy sutil para que tú veas otra postura, otra visión de esa situación, de ese caso en particular. Y esto es muy interesante en la literatura de Keiichiro y sobre todo en esta novela. Cómo no, interesantísimo este concepto que desarrolla el autor en el libro. También sé que este texto lleva tiempo acompañando al catálogo de la editorial y que además ha sido presentado en otras ocasiones en formato digital. ¿Qué pudieras decirnos? Sí, este es un libro al que le tenemos un cariño especial
porque es un libro que, como decías, nos está acompañando ya desde abril de 2023, o sea, lleva más de un año con nosotros. En esa ocasión, en abril del 2023, lo presentamos en formato digital, que fue la primera edición que tuvimos del libro. Esto fue en colaboración con Cuba Literaria y con el apoyo de la Embajada de Japón, del embajador de Japón y de todo el cuerpo diplomático de ese país que nos ha acompañado también y nos ha apoyado en todo este proceso. Decir que en esa ocasión, en abril del 23, el autor Keiichiro estuvo aquí en La Habana, porque además coincidió con el festival, el primer festival del libro digital que se realizó en Camagüey. Se presentó nuestro libro, como otros tantos, y además se presentó una versión cinematográfica que tiene este título. Ya había dicho que el autor tiene varios libros que han sido llevados al cine y este es uno de ellos. En esa ocasión se presentó en Camagüey y se presentó también aquí en el Chaplin y simultáneamente en la televisión nacional, de igual título. Y eso fue muy interesante, el libro, a la misma vez que luego, en 2024 tuvimos la dicha y la alegría de poder presentar este ejemplar hermoso en formato ya impreso. Lo llevamos a la feria, después de la feria hicimos varias presentaciones también y bueno, ahora lo trajimos al Sábado del Libro, que como había dicho es uno de los espacios más queridos para presentar las novedades. Decir algo como una curiosidad, que este fue uno de los libros más gustados y bien recibidos durante la feria, que siempre se hacen encuestas de público. Fue el libro más vendido de nosotros, que eso es importante también. Fue el libro más popular y bueno, esperemos que todo el que se acerque también a este Sábado del Libro hoy pueda gustar, disfrutar de esta literatura y nada. Pues ya saben, un libro interesantísimo de este escritor japonés Keiichiro Hirano, que ¿dónde pudieran acercarse los lectores a comprar este libro? Sí, bueno, el que no esté en La Habana hoy y no se pueda llegar aquí a la calle de Madera para adquirirlo, puede luego acercarse a la librería Fayajamí, que ahí están todas nuestras novedades editoriales, y también puede acceder a esta edición digital que ya había comentado, que está disponible en la página que el Instituto usa para la venta de libros digitales, que es librocubano.enzona.net. Y nada, solo me resta invitarlos a que lleguen aquí, que además vamos a estar acompañados en esta presentación por la editora del libro, Alexandra Loyola, que puede hablar y hablará sobre la relación con el autor, todo el trabajo de edición, que siempre es muy interesante y muy enriquecedor para una presentación que el editor hable, porque es el que más directamente trata con el autor, sobre todo cuando se trata de autores extranjeros, que es más complejo el proceso de edición por los términos y demás. Y también va a estar con nosotros aquí el reconocido escritor cubano de ciencia ficción, Jos. Entonces, bueno, la invitación está hecha. Muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos el día de hoy y solo me resta invitarlos a que nos acompañen en una nueva emisión del Sábado del Libro Virtual. Significa precisamente más cultura y más arte.